Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí presente y ver nuestro simposio hoy día. Gracias a la organización del LAG, al presidente de la sociedad y a la Universidad Austral por organizar eso. Hoy día vamos entonces hablar sobre filogeografía de aves en Latinoamérica. Está un poco retrasado en compartir eso. Hoy día vamos entonces a hablar de filogeografía de aves de Latinoamérica, desde América Central hasta, pasando por continente sudamericano hasta Antártica. Tenemos el gusto de tener invitados de diferentes países. Rosa va a hablar da la visión desde más al norte, de América Central, hablando ahí de los colibríes y filogeografía de los colibríes. Después, bajando más al sur, va a estar Giselle, hablando de filogeografía de especies de bosque, de floresta atlántica, de Brasil, y después del continente va a pasar al mar, al Pacífico, al Atlántico, hablando de las especies marinas. Y más al cono sur, yo voy a hablar de filogeografía de especies terrestres y marinas y un poco también yendo hacia la Antártica. Y Darío, del lado argentino, va a hablar de las especies de Argentina. Entonces, vamos a tener una overview de todos los patrones filogeográficos observados en Latinoamérica. Bueno, yo voy a partir con mi presentación, en que vamos a empezar entonces más del sur. Yo voy a hablar de filogeografía de aves terrestres y marinas desde Chile hasta Antártica. Bueno, yo hago parte del Centro de Regulación de Genoma, de la Red de Investigadoras de Chile, porque me interesa mucho también aportar en equidad de género. Soy parte del proyecto Anillo Genomics Antarctic Biodiversity y recientemente fue adjudicado el proyecto Instituto Milenio a largo plazo para estudiar biodiversidad antártica y subantártica. Por lo tanto, estudiantes interesados en participar, ese es mi laboratorio. Trabajamos con genética y genómica de varias especies de vertebrados. Tenemos una línea también estudiando malaria aviar y un grupo grande trabajando con pingüinos y otras aves marinas de Antártica y subantártica. Bueno, hoy día voy a hablar de filogeografía y genómica poblacional de varias especies. Tenemos preguntas como cuáles son los efectos de las glaciaciones en la historia demográfica de las especies, cuál es el rol de los Andes y las frentes oceánicas en el aislamiento de las poblaciones, cuál es la historia evolutiva y cuántas especies hay en algunos subgrupos, y también comprender la adaptación a nivel genómico. Yo voy a hablar desde dos aproximaciones, una microevolutiva y una ya macroevolutiva, viendo comparaciones entre especies. Bueno, la parte entretenida, tenemos que ir a los terrenos, colectar muestras, ahí cruzando el Drake, ¿cierto? De Sudamérica a Antártica, llegando a Antártica, encontrando con colonias de pingüinos, capturando para colectar muestras de sangre para estudios genéticos y genómicos, hasta ahí Cabo de Hornos, las Islas Hornos, y también, obviamente, en los bosques y varias partes que trabajamos. Bueno, ahora voy a dar una mirada primero desde el aspecto microevolutivo del norte indo hacia el sur. Voy a empezar, por ejemplo, con Chile. Tenemos ahí los efectos históricos sobre la distribución de la diversidad genética, como los efectos de las glaciaciones, que cubrieron toda la extensión de esa área en Chile, y eso genera diferentes efectos. Muchas especies se extinguen en esa área y después esa área es recolonizada por indivíduos más del norte, generando un efecto fundador. Algunos sobreviven en refugios, generando una diferenciación genética desde el norte y las del refugio, y también produce conexión e aislamiento de algunas islas cercanas al continente, ya que hay una oscilación en los periodos glaciales, interglaciales con el nivel de mar. Y por último, los Andes son una barrera, ¿cierto?, de los dos lados de la cordillera. Bueno, una de las especies
que estudamos foi o picaflor chico. Nós estudamos primeiro com DNA mitocondrial e vimos aqui 2 clusters com o DNA mitocondrial e claramente se podem ver a distribuição, que esse cluster del verde está na região que foi coberta por gelo e o cluster rojo mais ao norte, alguns indivíduos em verde aqui, que são indivíduos que migram, se conhece que há uma migração de sur hacia o norte dessa espécie estacional. Os gráficos aqui de Gene-Land mostram claramente essa separação do grupo do sul. Isso é um típico padrão que indica um refúgio glacial, que a espécie foi capaz de sobreviver numa área aislada, um refúgio. E, por lo tanto, nós hicimos modelos de nicho do presente da espécie, pero hacia o passado. E, claramente, o modelo mostra que a espécie foi capaz de aí sobreviver em umas áreas de valles durante o último máximo glacial, apoiando esse refúgio. Bueno, outro aluno, Gustavo, estudante de magíster, estudou genomas del rayadito, uma espécie que se encontra aqui em Chile e Argentina, estudou essas localidades que se pode ver aí, com genoma completo e estudando os SNPs, viu uma diferenciação principalmente das colônias aqui da Isla Mocha e depois da colônia mais ao norte, de Frei Jorge. E o primeiro que se separa aqui, de novo em admixture, é a Isla Mocha, possui alta diferenciação. Análise de trimix, que mostra direcionalidade do fluxo gênico, mostra aqui uma colonização de sur hacia o norte, de Chiloé hacia as islas, as colônias do continente, pero um aislamento da Isla Mocha. Vendo a história demográfica com os genomas, vimos que aqui os maiores tamanhos efetivos populacionais são da isla de Chiloé, e decrescendo todas, mostrando um decréscimo do tamanho efetivo depois do último máximo glacial. Bueno, com malária aviar, encontramos um estudo que analisamos mais de 2.000 muestras, vimos uma maior prevalência da hemoproteus do lado de Chile, e do lado argentino vimos principalmente plasmódio. Esse é um trabalho em colaboração aí com Darío, e vimos aqui uma maior prevalência de hemoproteus e maior diversidade na região central. O interessante é que quando miramos a filogenia e marcamos aqui em gris oscuro os grupos que são da região de Chile, do lado oeste de los Andes e clarito do lado argentino, vemos que a hemoproteus mostra claramente uma separação, um aislamento para esse parásito de los Andes. Já para plasmódio, não tanto, em naranjo são haplotipos compartidos em ambos lados. A hemoproteus é mais especialista, então isso mostra claramente que há aislamento para essa espécie. Bueno, quando miramos também não todas as espécies de aves, mas mais fino a cada uma espécie de aves. Vemos, por exemplo, padrões interessantes, como para o chincol. Vimos uma maior prevalência de a hemoproteus hacia o norte, muito pouco plasmódio. E quando miramos, por exemplo, para rayadito, também encontramos uma alta prevalência pelo de leucocitosón, outro gênero que causa a malária, pero aumentando hacia o sur. Padrões bem interessantes de los diferentes gêneros de forma diferenciada em cada espécie. Bueno, agora vou passar para a espécie marina, saindo do continente e não hacia o mar, pero continuando no continente sudamericano. Fabiola está estudando genomas, 113 genomas de los pingüinos com bandas, los pingüinos esfeniscos, e por lo tanto vimos claramente uma separação entre as 4 espécies de pingüinos feniscos, Galápagos, Humboldt, Magallânico e africano.
Quando vemos el admixture, igual vemos a separação das 4 espécies, e vemos algo de mescla aqui entre as espécies de Humboldt e Magallanes, que sabemos que temos colônias, certo, com híbridos entre as 2 espécies. A análise de tree mix também mostra fluxo gênico desde Humboldt hacia Magallánico e desde as colônias principais, que agora estão ameaçadas por projetos como Dominga, certo? Principal colônia de pingüinos de Humboldt hacia colônias do norte e hacia colônias do sul. Quando nós vemos aqui a história demográfica de los pingüinos esfeniscos, vemos novamente que tanto usando genoma completo, solo genoma, análise como PSMC, como a diversidade da população, se mostra aqui decréscimo em geral durante o último máximo glacial dessas populações. Galápagos tem uma diminuição contínua e aqui mostra o mesmo, uma diminuição contínua de Galápagos e uma diminuição devido ao último máximo glacial hacia presente do tamanho efetivo populacional. Bueno, em relação ao pingüino de Humboldt, Fabiola estudou aí as populações. Podem ver que há algo de estrutura poblacional, mas é muito baixa, os valores de FST são muito baixos, certo? Vão de 0 a 1, são significativos bem bajitos, como muitos pingüinos. Quando vemos a estrutura espacial, vemos uma maior diferenciação da colônia do norte de Punta San Juan. Quando miramos aí, já o pingüino de Magallanes, já indo para o ambiente marino dos 2 lados, Pacífico e Atlântico, vemos também menor a 1 estrutura, valores de FST bem baixos, admixture não separa populações, mas quando miramos aí uma análise da estrutura populacional espacial com EEMs, vemos aí uma diferenciação das colônias do Atlântico em relação às colônias do Pacífico. Bueno, agora vou passar hacia o Oceano Austral e vemos que no Oceano Austral há várias características biogeográficas importantes, como a corrente subtropical, a frente subtropical e a frente polar antártica. São 2 frentes que têm cambios importantes ao norte e ao sul de temperatura e de salinidade, e isso promove em muitas espécies o aislamento, a adaptação local e, por lo tanto, a especiação. Então, vou começar com grupo de pingüinos que são os que têm penachos amarillos, que é o Eudiptes. Maria José Frugoni estudou seu doutorado essa espécie. Começamos primeiro com estudar filogênia basada em DNA mitocondrial e vimos primeiro com os penachos amarillos, que são essas 3 espécies que estão distribuídas ao norte da frente polar, já, e ao norte da subtropical. Tinha debate se era 1 ou 3 espécies, e vimos que claramente com DNA mitocondrial apoia as 3 espécies. Lá do norte, ao norte da frente subtropical, que aqui tem então uma barreira, certo? Mostra como barreira para essas espécies. E as 2 que tinham o debate principal separam claramente como espécie, lá do sul e lá do leste. Apoiando aqui as 3 espécies. Por outro lado, o pingüino Macaroni e Royal. Macaroni tem essa distribuição ao sul da frente polar, ao norte aqui da frente polar, e o Royal em la Isla Macquarie, a única diferença é a cara branca. Han sido descritos como 2 espécies diferentes, mas o DNA mitocondrial não apoia a separação dessas espécies. Por lo tanto, fomos estudar a fundo essas 2 espécies, utilizando os dados de SNPs, utilizando o DITRAT, utilizamos mais de 5.000 SNPs e vimos de novo que o pingüino Royal aqui não se separa, se sobrepõe com Macaroni, mas vimos uma separação, uma estrutura poblacional ao norte e ao sul da frente polar. Já? Igual aqui quando vemos a structure, de novo vemos uma separação dada por la frente polar. Essa estrutura poblacional
por exemplo, com pinguino macaroni, que tem valores de FST maior que pinguino imperador, por exemplo, que tem igual alta capacidade de dispersão. Então, por lo tanto, essas estruturas podem ser dadas por diferentes grados de filopatria, mas que diferentes grados de dispersão. Bueno, quando queríamos ver aí se realmente há um rol do ambiente da frente polar ou da distância geográfica das colônias, vimos que sim há um padrão de aislamento por distância, que está a distância genética com distância geográfica, mas também vemos que tem um padrão de aislamento por el ambiente com a temperatura aqui, e o modelo que mais se explica, mais apoia, são ambos. Há um padrão de aislamento por distância e também um aislamento por el ambiente, nesse caso dado pela frente polar. Bueno, depois, voltando a los pinguinos penacho amarillo, estudando mais a fundo, Maria José Frugoni acaba de publicar em Diversity Distribution esse paper, em que estudamos aí dados de DIDRAT de novo, SNPs, e vimos de novo que há alto apoio em diferentes análises para as três espécies, o penacho amarillo del norte, el del sur e el del este. E quando ela estudou aqui, por exemplo, structure, não vemos sinal de fluxo químico recente para essa espécie. Os análises aqui de matriz de concestria tampouco mostram fluxo químico, igualmente análises com o BISS, apoiando de novo as três espécies. Quando miramos a nível de estrutura populacional para cada uma delas, vemos que o penacho amarillo del norte tem uma separação aí entre as duas colônias que vimos, certo? Também separadas umas das outras. El del sur tem uma separação aqui das Islas Falklands ou Malvinas de las demás, pero não vimos uma separação na estrutura para el del este. Bueno, agora vou a passar a outra espécie de pinguino. Vimos aí o rol da frente subtropical e da frente polar para os pinguinos eudiptes. Agora vou passar ao pinguino papua, em que ha sido descrito como uma espécie e duas subespécies. Era uma antártica e uma subantártico. E os dados de DNA mitocondrial nos mostram 5 grupos diferenciados genéticos. Antártica, Sudamérica, separado pela frente polar, das Islas Crozet e Mario e Kerguelen, separado aqui pela frente polar, e da Isla Macquarie como um subgrupo desse daqui. Apoiando aí o que nós dizemos que são subespécies, mas agora é um debate que possivelmente podem ser espécies diferenciadas. Quando estudamos dados de SNPs, vimos de novo, não tínhamos para SNPs, para DIDRAT, dados, mostras de Macquarie, de boa qualidade, pero os outros dados, de novo, com SNPs, apoiam os 4 grupos genéticos. E a delimitação aí dessas 4 com espécies ou subespécies. Bueno, depois estudamos aí modelos de nicho para essa espécie e vimos que modelos de nicho marino e terrestre, vimos que não há similitud, há alta diferenciação de los nichos marinos e de los terrestres em sua maioria. E quando miramos aqui, vemos aqui como o grupo de Crozet e Marion, que está aqui, que foi o primeiro grupo a divergir, os pinguinos papuos tiveram que adaptar hacia menores temperaturas, pero ganharam nesse eixo aqui em produtividade primária, e também colonizaram regiões como Sudamérica, adaptando a maiores temperaturas e ganhando aún mais em produtividade primária. Vou passar agora, já que isso é o overview em aspectos microevolutivos, vou passar agora a macroevolução. Vou falar de los pinguinos, que temos uma história mais completa. Sequenciamos o genoma de los pingüinos e tinha 3 perguntas principais. Uma, qual é o tempo de divergência, que falava entre 10 e 50 milhões de anos. Outra, se eram os pingüinos imperador rei são os primeiros a divergir ou eram grupos hermanos de los pigoceles. E a terceira, onde era a origem de diversificação de los pingüinos, se era Antártica ou alguma região subantártica.
Por lo tanto, vimos que os pingüinos divergiram aproximadamente 22 milhões de anos. O primeiro grupo a divergir foi os pingüinos aptenodites, imperador e rei, não são grupos hermanos de los pigoceles, que é Adelie, Barbijo e Papua. Vimos que decréscimos de temperatura são associados com processos de diversificação de los pingüinos. E aqui podem ver que a distribuição aqui geográfica de cada um deles está aqui no mapa. Nós reconstruímos a distribuição histórica com BioGeoBears e vimos que divergiram na região de Nova Zelândia e Austrália. Esse paper foi publicado no ano passado e foi portada aí de PNAS. Nós também utilizamos variáveis de satelitais, ambientales, e reconstruímos aqui o nicho histórico. E, por exemplo, esse é um gráfico que mostra temperatura máxima da água e divergiram aproximadamente 9 graus de temperatura máxima, o que condiz um pouco com a região. Bueno, estimamos grado de introgressão histórica entre as espécies e vimos que pigoceles não há introgressão, mas sim entre os linajes ou espécies de Papua, de Kerguelen, aqui Falklands e Antártica. Vimos, como já vimos também no outro estudo, introgressão entre pingüinos de Magallanes e Humboldt em 11%, pero encontramos alto grado de introgressão histórica, hasta 25% entre os pingüinos eudictes, ¿ya? Que tem que ver com sua diversificação recente desse grupo. Queríamos ver também a adaptação e vimos que vimos 104 genes bajo seleção positiva e quando vemos a função desses genes, vemos aqui um grupo de genes relacionados a funções celulares em termos generais, mas um grupo de genes associados a termorregulação, osmorregulação e buceio, o que tem muito que ver com a adaptação dos pingüinos. Bueno, para terminar, algumas mensagens, vimos alguns padrões filogeográficos, os Andes são barreiras também para os parásitos das aves, vimos refúgios glaciais e algumas diferenciações, no caso do rayadito, como em islas. Muitas espécies de pingüino, como o Humboldt, mas também outras como Adelie e Barbijo, mostram baixa estrutura poblacional e alta dispersão para essas espécies, mas por outro lado, outras espécies vemos o rol importante das frente polar e subtropical, aí com a diferenciação das populações de Macaroni Royal, pero com a especiação, certo, de los pingüinos penacho amarillo e de pingüinos Papua. Diferenciação morfológica não necessariamente é diferentes unidades evolutivas e vice-versa. Papua vimos que são muito similares, mas são diferentes unidades evolutivas. Macaroni Royal se diferenciam em seu fenotipo, mas não geneticamente. E os penacho amarillo, muito pouca diferenciação aqui na comissura da boca, mas sim são espécies diferentes. Todos esses resultados têm importância na conservação das espécies, certo? Pingüino Papua, por exemplo, está aumentando na Península Antártica, Adelie e Barbijo estão diminuindo, pero, por outro lado, como era considerado uma espécie, não tinha grandes preocupações para o pingüino Papua, já que estava aumentando em Antártica, mas quando vemos os tamanhos populacionais de cada um dos linajes em diferentes colores, claramente Antártica e Sudamérica têm maiores tamanhos populacionais, mas quando miramos Crozet, Mario, Macquarie, Kerguelen, têm menores tamanhos populacionais e, además, estão decrescendo devido ao cambio climático os tamanhos populacionais. Igualmente, penacho amarillo del sur e del este deveriam ser considerados diferentes espécies, agora por la IUCN está como uma, e o del este tem menores tamanhos populacionais, decréscimos importantes, ou seja, se encontra mais ameaçado, e igual o de norte há diminuições importantes dos tamanhos populacionais. Bueno, para terminar, agradecer a todos os colaboradores. Esses trabalhos não é possível sem as colaborações internacionais. Aqui mesmo sou colaboradora de Gisele, que vai apresentar, Dantas e Dr. Dario também. Graças a todas as instituições de financiamento de Chile, INAT, Fondesit e agora os projetos Anillo e Milênio e os colaboradores de Mi Sabático também. Muitas graças.
Bueno, yo voy a seguir ahora para presentar, perdón, no quería salir mi pantalla. Ahí. Ahora tengo honor de presentar la próxima investigadora que va a presentar el simposio, que es una colaboradora y amiga, excelente investigadora, doutora Gisele Dantas, professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que vai falar sobre os padrões filogeográficos de passeriformes no bosque atlântico e de aves marinas no Oceano Atlântico. Gusto, Gisele, adelante. Graças, Ju. Vou compartilhar. Thank you. Olá. Bueno, muchas gracias, Gisele, por su presentación. Interesantes resultados ahí del bosque atlántico y de las especies marinas del Atlántico. Como siempre vemos, las especies marinas algunas veces encontramos muy poca estructura, ¿cierto? Un poco decepcionante, que no hay como inferir muchas cosas. Pero interesante los resultados igual de diferencias demográficas. Vamos a dejar las preguntas para el final del simposio. Entonces, vamos a tener bastante tiempo para discusiones y conversar de los diferentes temas y preguntas. Ahora tengo el honor de presentar a Rosa Jiménez. La conocí en la UC Berkeley cuando estaba haciendo su doctorado y yo estaba haciendo mi sabático, ¿cierto? Fue un gusto grande conocerla. Ella va a dar la visión un poco más del norte de América Central, sobre sus estudios con colibríes en Guatemala. Entonces va a presentar sobre diversificación en colibríes y un conjunto, un continuo espacial y temporal en el norte de Centroamérica. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias. Gracias, Juliana, por la presentación y por la invitación a participar en este simposio. Muchas gracias, Rosa. Muy interesante. Yo tengo varias preguntas al final para ti. Muy interesante y muy buen punto lo que dijiste al final, ¿cierto? Que no ver América Central como un puente, pero sí una área de diversificación, ¿cierto? Muy interesante y yo creo que todos conocemos muy poco sobre la biogeografía y menos la filogeografía de las especies de la región. Entonces, hay mucho que explorar. Bueno, ahora paso con la última presentación de nuestros simposios. El doctor Darío Dichmayer, del Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Y nos va, también un colaborador, también tengo un gusto grande de estar a compartir aquí con él. Ya mostré algunos trabajos que colaboramos. Hoy día va a hablarnos de diversificación continental y especiación insular en la ratona común, Troglodytes aedon, en el sur de Sudamérica. Muchas gracias, Darío, por aceptar esa invitación. Dejo contigo. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Juliana, por la invitación a participar del simposio y a los organizadores del Congreso en general. Voy a compartir la pantalla. Un segundo, que anda medio lento esto. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, perdón. Como les decía, entonces, Juliana, recién voy a estar hablando sobre una de las líneas de trabajo de la División de Ornitología en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, del cual en realidad participan también Cecilia Copuchian del Centro de Ecología Aplicada del Litoral y Leonardo Campaña del Laboratorio de Ornitología de Cornell.
es decir, que en realidad es un trabajo del que formamos parte investigadores de distintas instituciones. Y lo que primero voy a hacer es comentar un poquito algunas cuestiones que se relacionan con las que ya se ha hablado en algunas de las charlas y tienen que ver con nuestras líneas de trabajo en general, pero luego para profundizar específicamente como modelo en el caso de la ratona, como recién decía. Como sabemos, la región neotropical es la más biodiversa de nuestro planeta, y esto es también cierto si nos referimos específicamente a las aves, ya que tenemos más de 3.300 especies de aves continentales neotropicales. Y las razones y la explicación de por qué las regiones tropicales y el neotrópico en particular son tan biodiversos ha sido un tema de estudio de mucho tiempo atrás, desde la época de Darwin, y en particular en la comparación con lo que ocurre en el Neártico o en el hemisferio norte en general. Para tener una idea, tenemos más de 4 veces más especies de aves en el neotrópico que en Norteamérica. Y ha habido distintos estudios y distintas aproximaciones a este tema. Algunas de las causas que se han tratado en estos distintos estudios, que por supuesto no son excluyentes, pero que sí apuntan a aspectos complementarios, tienen que ver, por ejemplo, con el balance entre las tasas de especiación y las tasas de extinción, o con aspectos relacionados con el flujo de energía. Por ejemplo, hay mayor cantidad de energía y mayor productividad en los trópicos, y por ende eso puede soportar una mayor biodiversidad. También aspectos ecológicos, para dar un ejemplo, sabemos que en las zonas tropicales las temporadas reproductivas son mucho más largas que en las zonas de menor temperatura en estaciones como el invierno o el otoño mismo, y entonces esto podría permitir también soportar una mayor diversidad. El último de las causas que quería mencionar tiene que ver con los factores, los distintos factores que promueven la diversificación en las distintas regiones biogeográficas, y eso es justamente uno de los temas en los que nosotros más hemos trabajado y en lo que más nos hemos enfocado dentro de esta temática. Por ejemplo, si nosotros comparamos los procesos y factores que han generado la diversificación de la avifauna entre el neotrópico y el neártico, vamos a ver que hay diferencias bastante claras. Mientras en el Neártico la gran mayoría de las especies que encontramos hoy en día, sobre todo en la parte más boreal, se ha originado como consecuencia de los ciclos glaciales y de manera más concreta por la separación que ha habido entre las poblaciones como efecto directo de los avances del hielo. En el neotrópico tenemos un efecto, por supuesto, también de los ciclos glaciales, como se han comentado en las charlas anteriores, pero un efecto que muchas veces ha generado más variabilidad intraespecífica y no necesariamente tanta especiación, como sí han generado otros factores, entre los que se destacan, por ejemplo, los cordones montañosos, los Andes claramente, pero no exclusivamente, como muy bien Rosa ha comentado en el caso de Centroamérica, otras montañas y volcanes que son generadores de diversificación. También, por supuesto, los grandes ríos amazónicos. Por lo tanto, tenemos una diversidad mayor de factores en el neotrópico que generan entonces estructura filogeográfica. A estos, obviamente, que menciono como principales, se suman ingresiones marinas, diferencias entre distintos tipos de ambientes, etcétera, etcétera. Esto genera entonces distintos patrones filogeográficos en ambas regiones. De movida tenemos especies más jóvenes en el Neártico, justamente como consecuencia del mayor efecto de las glaciaciones que han sido más recientes que otros factores. Y además tenemos una baja estructuración filogeográfica muchas veces en las especies, en donde se observan principalmente expansiones poblacionales que son consecuencia justamente de la expansión postglacial a partir de los refugios, como también se ha visto en algunas de las especies que han mostrado en las charlas anteriores. En el neotrópico, en cambio, tenemos una estructuración filogeográfica más compleja muchas veces, especies más antiguas, con mucha más variabilidad intraespecífica y muchas veces con distintos linajes dentro de cada una de las especies. Estos patrones que mencionamos, de todos modos, no han sido estudiados de manera pareja, por decirlo de alguna manera, a lo largo de toda la región neotropical. Tradicionalmente la selva amazónica y la zona más del norte de los Andes, en el noroeste de Sudamérica, en Colombia, por ejemplo, han sido mucho más estudiados que otras regiones. Recientemente han aumentado mucho los estudios en la selva atlántica, como Giselle mostró justamente en una de sus charlas, pero otros sitios, como justamente Centroamérica, como decía recién Rosa, o el cono sur de Sudamérica, han sido mucho menos estudiados. En particular, en el cono sur se conoce mucho menos sobre los patrones y sobre el proceso de diversificación y especiación en comparación con otras áreas. Y el cono sur de Sudamérica es un área particularmente interesante por varias razones.
Por un lado, sus altas latitudes hacen que tenga características distintas a las del resto del neotrópico, y Juliana algo mencionó ya en su charla, por supuesto, sobre esto. Tenemos obviamente una influencia más grande todavía de los ciclos glaciales que en otras partes de la región. Por otro lado, los Andes tienen su mayor altura en esta zona, mucho mayor que en otras áreas de la cordillera, y esto también tiene un efecto importante para comparar qué es lo que ocurre al este y al oeste de los Andes. Y por último, quería mencionar que además hay una diversidad muy grande de ambientes en el cono sur. Tenemos, por supuesto, las partes más australes de la distribución tanto de las yungas o las selvas andinas como de la selva atlántica. Tenemos también bosques secos y zonas abiertas como la región pampeana, y tenemos los típicos paisajes patagónicos tanto andinos como de estepa. Entonces, toda esta variabilidad de ambientes también tiene un efecto muy importante, especialmente en aquellas especies que son más específicas de ambiente. Algunos estudios que se han llevado a cabo muestran, de hecho, que el cono sur parecería tener patrones diferentes a los del resto de lo que es el neotrópico. En particular, en el trabajo de Jets colaboradores, ya un clásico a esta altura, aunque tiene solo 9 años, es el trabajo en el que han hecho la filogenia de todas las especies de aves del mundo, y utilizando esa información han analizado varios patrones evolutivos y ecológicos en algunos casos. Este trabajo lo que muestra, por ejemplo, es que el sur de los Andes y la Patagonia es una de las regiones del mundo con una mayor proporción de especies de origen reciente, mostrando justamente que los ciclos glaciales han tenido una importancia mucho más grande aquí que en otras partes del neotrófico, y comparable con lo que ocurre, por ejemplo, en el hemisferio norte. En un trabajo de revisión realizado por Alicia Sersic, que no incluye aves, porque hay menos trabajos de aves en la Patagonia, pero que sí incluye lo que se ha hecho en plantas, en mamíferos, en reptiles, también muestran un efecto importante de barreras generadas por distintos factores, sumadas al efecto de las glaciaciones y de los refugios glaciales. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que efectivamente pueden ser diferentes las cosas que estén pasando aquí en la parte más sur del neotrópico. Por otro lado, digamos, es interesante tener en cuenta que todos estos factores generadores de diversificación, tanto del hemisferio norte como del neotrópico, plantean básicamente el aislamiento geográfico entre las poblaciones, ya sea por los ríos, por las montañas, etcétera, etcétera. Y esto sigue, por supuesto, el paradigma que ha reinado en los últimos, digamos, 80 años, desde que fue planteado por Mayer en el 42, que tiene que ver con la especiación alopátrica. Sin embargo, digamos, en los últimos 15 o 20 años, hemos visto que efectivamente la genómica, la erupción de la genómica, ha mostrado que el flujo génico es mucho más relevante durante el proceso de especiación, o más común de lo que se creía tradicionalmente. De alguna manera se rompió con el paradigma de la especiación alopátrica como modelo único o necesariamente predominante, y se vio que además de que puede haber especiación simpátrica o parapátrica, podemos tener una situación relativamente usual en donde haya periodos cortos de separación de las especies por su aislamiento geográfico, y luego una vuelta al contacto con flujo génico que puede o no impedir que continúe después el proceso de especiación. Varias de las líneas de trabajo que nosotros tenemos en el laboratorio tienen que ver justamente con esta temática, con entender, por un lado, cuáles son los factores generadores de diversificación a nivel neotropical, pero en particular en el cono sur, cuáles son más relevantes, pero sumado a entender si esa diversificación ocurre en alopatría, ocurre con o sin flujo génico, y cómo se da el proceso. No voy obviamente a hablar de todas estas líneas porque sería inviable, pero lo que quería mencionar es que en algunos casos se trata de estudios de géneros o especies puntuales, como el chingolo o el género Sporophylla. En otros casos se trata de estudios de especies que comparten la misma distribución geográfica y potenciales barreras, en donde hacemos filogeografía comparativa, y en otros casos son especies que tienen patrones similares de diversificación, aunque no necesariamente en las mismas regiones geográficas. Sobre el grupo en el que sí voy a estar haciendo hincapié en esta charla es una de estas líneas, que es la de la ratona, ¿sí? La ratona es una especie súper interesante porque es el paseriforme de más amplia distribución de todo el continente americano. Tiene, de hecho, una distribución prácticamente continua entre Canadá y el sur de Argentina y Chile, y además está desde el nivel del mar hasta zonas de altura en los Andes. Entonces está distribuida prácticamente en todo el continente. Y esto hace que sea muy interesante, por un lado, porque está sujeta a montones de factores de diversificación distintos, pero además tiene subespecies o poblaciones con variación, por ejemplo, morfológica o comportamental,
que están en contacto y que podrían eventualmente tener flujo génico. Hace aproximadamente unos 10 años, cuando nosotros publicamos el primer trabajo en el que trabajamos con los códigos de barra genéticos de las aves del cono sur. Los códigos de barra genéticos, para el que no está familiarizado, son secuencias cortas del ADN que se utilizan para la identificación de especies, pero que a la vez permiten, a medida que uno va generando una base de datos de estas secuencias, utilizarlas para estudios evolutivos, por ejemplo, o de conservación o de un montón de otros aspectos. Con el estudio entonces de los códigos de barra genéticos de las aves en general de la zona, pero en particular con algunos individuos de ratona, unos 19 especímenes como se ve aquí en la tabla, pudimos ver que dentro del cono sur solamente teníamos 3 linajes mitocondriales distintos que podían tener divergencias de hasta un 5%, lo cual es obviamente un montón como divergencia para poblaciones o linajes de una misma especie. Unos años más tarde, cuando estuvimos estudiando qué es lo que ocurría con un grupo de especies y su diversificación entre Patagonia o el continente, el sur del continente, y las Islas Malvinas, vimos que efectivamente ampliando el muestreo, seguíamos teniendo los mismos 3 linajes mitocondriales, al cual se sumaba un cuarto, como se ve aquí, que es justamente el de las Islas Malvinas. Ese trabajo además lo que mostró de interesante dentro del contexto de este complejo de especies es que efectivamente la población de las Islas Malvinas se la podía considerar como una especie diferente. Y esto tenía que ver principalmente con que sus vocalizaciones eran diferentes de las poblaciones continentales y que el estudio de unos pocos marcadores nucleares también reflejaba una diferencia con el continente mayor que la que uno podía ver entre las poblaciones del continente entre sí. Además de esto, los estudios lo que tenían en cuenta era principalmente ADN mitocondrial, es decir, lo que nosotros podíamos ver tenía que ver casi exclusivamente con qué es lo que estaba ocurriendo a nivel de la mitocondria y algún que otro marcador que yo les comentaba nuclear. Pero hoy por hoy sabemos que habiendo genómica podemos comprender en mucha mayor profundidad lo que ocurre con esta especie si empezamos a utilizar datos genómicos. Y por eso es que el objetivo de este estudio fue desde un principio, digamos, ver la historia evolutiva de esta especie, o de este complejo de especies, teniendo en cuenta que la especie de Malvinas es diferente, en el sur de Sudamérica con información mitocondrial y genómica. Y con énfasis en esta dicotomía entre si la diversificación es en alopatría o si tenemos flujo génico. Para ello utilizamos un set de datos de 112 especímenes de Argentina, Bolivia y Uruguay, y muy brevemente, simplemente para que tengan una idea, utilizamos la citocromoxidasa 1 como representante del ADN mitocondrial y datos, como ya comentaron en varios de los trabajos, de ddRAD para analizar la genómica. Estos datos, digamos, para el que no está tan familiarizado, son simplemente secuencias cortas obtenidas al azar del genoma por clivaje con enzimas de restricción y permiten tener más o menos entre un 1 y un 3% del genoma representado con la información que otorgan. Y esto obviamente se utiliza para distintos análisis que van a ir viendo ahora que les voy a ir mostrando, en donde pudimos ver la variabilidad genómica, la diferenciación, la estructura poblacional, la presencia o no de flujo génico, etc. Si saltamos directamente a los resultados, lo primero que podemos ver es que con el ADN mitocondrial recuperamos 5 linajes claramente diferenciados, con divergencias de nuevo de hasta un 5% entre algunos de ellos. Los colores que ven en el esquema tienen que ver con la procedencia geográfica de cada uno de los individuos a partir del cual se obtuvieron los datos. Y lo que podemos ver en primer lugar es que tenemos un linaje de amplia distribución que se encuentra básicamente en todo el cono sur, a excepción de la Patagonia y a excepción de las zonas de altura de los Andes. Es decir, es un linaje que está en todas las zonas bajas no patagónicas del cono sur, por decirlo de alguna manera. Tenemos un segundo linaje que tiene unos pocos individuos representados únicamente en el norte de Argentina. Este es un linaje que antes no se había detectado y el que tampoco voy a hacer demasiado hincapié porque después van a ver que no tiene un correlato genómico y entonces, digamos, da para otro tipo de especulaciones, pero no vamos a estar hablando tanto de esto. Por otro lado, un linaje que aparece exclusivamente en las zonas de altura. Teníamos como representantes de las zonas de altura los chingolos que habían sido colectados en Bolivia, cerca de la zona de La Paz, y tienen claramente una diferenciación mitocondrial bastante notoria con respecto al resto. Luego tenemos un linaje de Patagonia, que
lo ponemos así entre comillas porque aparece en otros lugares también este linaje, pero es el único que aparece en la Patagonia. Es decir, dicho de otro modo, para interpretar el gráfico, van a ver que no hay individuos coloreados de color naranja en ningún otro de los linajes, sino solamente en este. Y por último tenemos el linaje de las Islas Malvinas, de la otra especie, Troglodites covi. Entonces tenemos 5 linajes distintos. Podemos ver que no hay una estructura filogeográfica súper clara, es decir, así como digo que hay un solo linaje en Patagonia, por ejemplo, tenemos zonas del centro de la Argentina, que están en color verde en este caso, o del norte en color azul, en las cuales se encuentran 2 o 3 linajes diferentes. Y lo otro que podemos ver es que se confirma que a nivel mitocondrial, como ya habíamos encontrado antes, el linaje de la especie de Malvinas es hermano del linaje patagónico, es decir, se confirma que desde el punto de vista mitocondrial, la especie, como está definida hoy en día a nivel continental, es parafilética con respecto a la especie de las Islas Malvinas. Cuando empezamos a analizar los resultados de genómica, lo que vemos es que la diferenciación no es tan clara como cuando uno ve la mitocondria, es decir, tenemos 2 clústeres genómicos en este análisis de componentes principales claramente diferenciados del resto, que son en violeta el de las Islas Malvinas, como habíamos supuesto que podía ocurrir, y también en rojo el de las zonas de altura de los Andes. Pero luego el resto de los individuos, si bien hay cierta diferenciación, parecen tener mucha intergradación y se puede ver que particularmente la gran mayoría de los individuos que están en el medio son los de color verde, es decir, los que están en el centro de Argentina, que parecería ser una zona de bastante contacto entre el resto de los individuos o de los clústeres genéticos. De hecho, si nosotros coloreamos los individuos no por su procedencia geográfica, sino ahora por su linaje mitocondrial, lo que vemos es que tenemos muchos de los individuos de Patagonia agrupados aquí más arriba en el gráfico. Tenemos luego muchos otros que son los de la zona del norte de la Argentina, que están aquí abajo y que pertenecen al linaje que llamábamos de amplia distribución o de zonas bajas. Y mientras tanto, en el medio, lo que nosotros tenemos es toda una zona en donde tenemos individuos tanto de un linaje como del otro. A diferencia de su ubicación en el gráfico, que tiene que ver con el genoma nuclear, el genoma mitocondrial no puede tener, obviamente, individuos con contenido intermedio, porque, digamos, como es de herencia materna exclusivamente, no tiene entrecruzamiento. Entonces, lo que vemos justamente es que esos individuos que en su genoma nuclear son intermedios, pueden tener tanto uno u otro linaje mitocondrial. Esto, por supuesto, es evidencia de la existencia de flujo génico. Si queremos ver el flujo génico en mayor detalle, se puede hacer un análisis de structures, hemos visto varios en las charlas anteriores también, y podemos ver que en este análisis distinguimos los mismos 4 clústeres, el de Malvinas en amarillo a la izquierda de todo, el de la altura de Bolivia, en este caso en marrón, el de amplia distribución en zonas bajas y el de Patagonia. Y lo primero que resalta cuando uno lo mira es el gran flujo génico que se ve, es decir, la gran cantidad de individuos, casi un 20% de los individuos del set de datos tienen contenido genómico que el programa, digamos, o los algoritmos que utiliza identifican como de contenido mixto. Tenemos tanto individuos que tienen contenido mixto del clúster de amplia distribución y del patagónico, como de amplia distribución y de los Andes de Bolivia. Y estos individuos se encuentran principalmente en el centro de Argentina, es decir, en la zona de contacto entre lo que sería el linaje de la Patagonia y el de mayor distribución. Y se ve claramente que el único clúster que está realmente aislado del resto es el de las Malvinas. Es decir, no tenemos ningún individuo que posea en su ADN ningún indicio en el continente de tener parte de su contenido genómico proveniente de individuos de las Malvinas. Parecido es el resultado que obtenemos con el análisis de Fine Rat Structure. Este análisis lo que hace es analizar tanto la similitud entre las secuencias como su coalescencia. Y, digamos, si nos concentramos primero en la similitud, vemos que cuanto más oscuro es el color que tenemos, eso se ve en la barra o la escala de la derecha, cuanto más oscuro es el color que tenemos, mayor es la similitud que hay entre aquellos individuos que comparten ese color oscuro y más distintos son en su contenido genómico del resto de los individuos que estamos analizando. Y aquí saltan claramente entonces 2 grupos que nuevamente son los mismos, es decir, los individuos de Malvinas directamente en negro muestran que entre sí tienen un contenido genómico prácticamente idéntico y muy distinto del resto del set de datos, y abajo de todo a la izquierda los de los Andes bolivianos y alguno que otro cercano en las zonas un poco más bajas de Bolivia, pero sobre todo los de los Andes bolivianos en violeta,
que lo que muestran es justamente también una diferenciación bastante importante con el resto de la distribución. Arriba podemos ver justamente cómo la coalescencia nos muestra las relaciones de parentesco dentro de estas poblaciones, y acá lo que quería destacar es que a nivel nuclear también volvemos a ver que las poblaciones de la Patagonia, que están representadas aquí por este linaje, digamos, este clúster, y también algunas de las del centro de Argentina, que como vimos tienen mucho flujo génico, están más relacionadas con lo que sería la especie de las Malvinas que con otras de las poblaciones continentales. Es decir, a nivel nuclear también se evidencia esta parafilia que la especie tendría, así como está definida hoy, aun cuando también se ve que efectivamente es más diferente en su contenido nuclear y genómico la población de Malvinas. Esto mismo simplemente para mostrar que también se puede obtener con un enfoque más filogenético, un árbol de maximum likelihood, lo que nos muestra es, por un lado, nuevamente la relación de hermandad entre el clúster patagónico y las islas, y por otro lado, por el largo de sus ramas, podemos ver que los individuos de Malvinas y los andinos aparecen claramente como los más diferenciados dentro de todo el set de datos. Y como último análisis quería simplemente mostrar qué es lo que nos da el resultado de GFOX, que lo que permite es analizar las poblaciones ancestrales, los tamaños poblacionales y entender cuánto hace que se separaron y cuántos individuos han migrado entre estas distintas poblaciones, es decir, cuál ha sido el flujo génico. Lo primero que podemos ver es que la separación la sitúa el programa aproximadamente en 400.000 generaciones para atrás, en el pasado, para todas las divisiones, es decir, han ocurrido aparentemente en un tiempo acotado que se corresponde justamente con el Pleistoceno y con los ciclos glaciales. Este es un resultado que hay que tomar con cuidado porque algunas de estas poblaciones, al tener flujos génicos, podrían estar mostrándonos una separación aparente más cercana en el tiempo de lo que realmente ha ocurrido. Y si analizamos justamente el flujo génico, lo que podemos ver es que hay un flujo génico bastante notorio e importante entre la población o el clúster de lo que serían las zonas bajas o de mayor distribución, y tanto el de Patagonia como el de los Andes. Y en ambos casos el flujo parecería ocurrir principalmente desde los Andes hacia las zonas bajas y desde la Patagonia hacia el norte, hacia el resto de la distribución de la especie. Esto se condice también entonces con la dispersión postglacial desde zonas de refugios en donde pueden haber estado tanto en los Andes como en Patagonia las poblaciones de estas especies durante el Pleistoceno. Y podemos ver por último que el linaje de Malvinas, que es el que aparece por supuesto aquí más chiquito porque es una población mucho menor, no tiene ninguna evidencia de flujo génico con ninguna de las poblaciones continentales. Entonces, ¿qué podemos concluir como escenario evolutivo en base a estos resultados? Bueno, que durante las glaciaciones ciertas poblaciones habrían quedado aisladas en refugios tanto en la Patagonia como en los Andes, diferenciándose de las del resto del cono sur, que desde Patagonia en ese mismo periodo, quizás un poco más recientemente, se habrían colonizado las Islas Malvinas. Esto ha podido ocurrir, y lo explicaba Juliana en la primera charla, porque justamente el nivel del mar bajó y además los hielos hacían que esté muy extendida el área en donde podían estar las aves y que fuera mucho menor la distancia real que tenían que atravesar para colonizar los ambientes insulares. Pasados entonces los ciclos glaciales, las poblaciones volvieron a entrar en contacto, habiendo un intenso flujo génico a nivel continental, pero la población de Malvinas en cambio siguió aislada y es la única que continuó diferenciándose y hoy en día es la más diferenciada a nivel genómico, teniendo incluso también diferencias vocales, como comentaba antes, y justificándose que se la considera una especie distinta, aun cuando esto hace que la especie continental, desde un punto de vista filogenético, sea parafilética. Esto de alguna manera, en comparación con otros grupos y con lo que hablábamos antes de la alopatría versus flujo génico, muestra que en esta especie un periodo acotado de aislamiento geográfico no parece haber sido suficiente para que se desarrollen mecanismos de aislamiento reproductivo, que en general son presigóticos, los más rápidos que aparecen, ¿sí? Diferencias vocales o diferencias en la coloración, tales que impidan luego el flujo génico cuando desaparece la barrera geográfica. Es decir, que una vez que volvieron a expandirse las poblaciones, sobre todo patagónicas y de los Andes, y entraron en contacto, el flujo génico fue homogeneizando el contenido nuclear y únicamente la población de Malvinas, que como decíamos hoy se considera ya una especie distinta, pudo seguir diferenciándose del resto de los linajes por su aislamiento geográfico. Bueno, con esto simplemente quería obviamente agradecerle a todos por escuchar y por la atención, y a la fuente de financiamiento, a los distintos colegas que han participado de los proyectos
y todas las cuestiones asociadas con los permisos, la logística, los préstamos de muestras, etc. Gracias. Muchas gracias, Darío. Linda presentación, bonito saber un poco los padrones ahí del otro lado de los Andes. Y ahora abro a la ronda de preguntas. Hay algunas preguntas de la plataforma. Yo también tengo preguntas ahí. Voy a empezar por Darío. ¿Me escuchan bien? Yo estoy con la internet un poco inestable. No sé, Darío, ¿me escuchas? Yeah. Sí, te escucho bien. Sí, estoy internet un poco inestable. Darío, yo voy a empezar por ti aquí con una pregunta. Yo tengo una pregunta, hay algunas aquí en el chat. En relación a tú dijiste al final sobre ese aislamiento en áreas de refugio en la Patagonia y Andes argentinos. Esos refugios serían áreas porque los hielos no cubrían especialmente el lado argentino, ¿cierto? Solo la parte de los Andes más que nada. Pero esas áreas de refugio serían áreas con mejores temperaturas. ¿Se han identificado áreas específicas para otras especies de refugios glaciales en Argentina? ¿Dónde serían? La realidad es que hay muy poco estudiado sobre otras especies de aves y cuáles son las áreas donde han estado. Digamos, los resultados estos lo que nosotros nos muestran de alguna manera es que en la Patagonia en general, y en particular en Argentina, ha habido una diferenciación y que luego se han expandido y han entrado en contacto nuevamente con el resto de las poblaciones del continente, pero no tenemos realmente información todavía clara como para saber dónde ha ocurrido eso. Es decir, el próximo paso, y es una de las cosas que estamos estudiando, es tratar de analizar en mayor detalle qué es lo que ocurrió en Patagonia en sí mismo, no tanto a nivel mesogeográfico, sino a nivel más microgeográfico en la Patagonia. Y por supuesto, y ahí entra la invitación, obviamente sumar muestras de Chile sería súper interesante para el proyecto, porque hasta ahora contamos con muestras de lo que es andino, de Bolivia y de Argentina, y tenemos muestras de Uruguay, pero digamos, sumar el otro lado de los Andes para el proyecto obviamente sería interesantísimo también para poder ver si ha habido algún tipo de diferenciación, pero todavía esa información sobre la localización específica de los refugios no tenemos nada. Sí, lo que podríamos decir por los resultados es que a nivel de Patagonia parece haber bastante poca diferenciación, lo que indicaría que probablemente haya sido unos pocos refugios y no muchos de refugios diferentes, o si fueron varios refugios, entre sí probablemente sí podrían haber estado relativamente conectados. No se ve una variabilidad muy grande dentro de Patagonia, al menos todavía con este set de datos que tiene una representación acotada patagónica, ¿verdad? Sí, muy interesante. Obvio que miré y dije, falta lado chileno. Exactamente. Es que sí. Este trabajo en realidad se inició en base a lo que tenemos en la colección de tejidos propia del museo. Todavía no ha incorporado muestras de préstamos de otros museos. Entonces no tenemos todavía, digamos, cubiertas áreas en las que nosotros no hayamos estado muestreando, y bueno, y todavía no tenemos realmente muestras de esta especie de Chile que hayamos hecho nosotros mismos. Entonces por eso es que no ha incluido por ahora parte de la distribución. Sí, sí, hay muestras dentro del análisis de malaria aviar, sí. Incluye la especie también del lado chileno. Bueno, hay otras preguntas aquí, déjame ver las preguntas en el chat. Ahí tengo una pregunta para Rosa, dice, esa mezcla no podría ser más una área híbrida y que se ve en el structure. Yo creo que tú explicaste igual la charla, pero hay esa pregunta desde el público. No sé si puede explicar un poco más de la... Yo no sé a qué se refería, porque hicieron la pregunta durante la charla, entonces, ¿a cuál parte? Muy bien, sí, no sé si se referirá a los Saucerrotia o a los Lapornis, pero pues sí, yo creo como que son zonas de hibridación, ¿verdad? Y de flujo génico entre los distintos grupos en general, ¿verdad? Dado que no sé específicamente a qué grupo se refiere. Sí, probablemente hicieron la pregunta durante
la charla. Entonces, yo tengo una otra pregunta también, Rosa, interesante ahí las barreras geográficas, pero tuviste igual variación en coloración entre los clados, pero de la cola, ¿cierto? Del primer género que presentaste, y viste también variación dentro de un clado. Essas variações, é verdade, tenho duas perguntas em relação a isso. Essas variações são devido, tu crees que mais plasticidade ou devido à seleção natural, seleção sexual? De que crees tu que se dá mais essas variações em coloração? Imagino que deve ter alguma coisa que ver com seleção sexual, não sei, tu disse. E a outra, bueno, depois a outra pergunta te hago depois. Está bien, muchas gracias. Pues sí, yo pienso que son las dos cosas. Pienso que hay tanto selección por el ambiente y sexual en determinado lugar, dado que hay poblaciones en áreas geográficas muy pequeñas, pero en donde únicamente hay una coloración. Entonces, eso me da la idea, ¿verdad?, de que hay factores que están manteniéndolo de ese color, ¿verdad?, a pesar de que hay flujo génico. Y mientras que hay otra región, ¿verdad?, en donde que sí se presentan los distintos fenotipos, todos esos distintos colores. Entonces, mi idea, ¿verdad?, es estudiar a detalle más fino, ¿verdad?, ambientalmente, evaluar si hay diferencias, ¿verdad?, entre uno o el otro lugar. Estos colibríes, lo que se sabe del comportamiento, pues es que las parejas se forman y hacen como bailes juntos, ¿verdad? No, de acuerdo a lo que he leído, ¿verdad?, no es exactamente que utilicen la cola en el cortejo, ¿verdad? Es algo que me gustaría explorar aún más, pero lo que sí sabemos hasta ahora, ¿verdad?, es que son colores estructurales. Estamos trabajando con un colaborador, el doctor Matthew Shockey. Él estudia la nanoestructura en las plumas, y entonces pues sí tenemos imágenes, ¿verdad?, que no les pude mostrar hoy, pero será para otra ocasión, de cómo varían, ¿verdad?, estructuralmente las plumas. El cambio es muy, muy poquito en la estructura y produce un color súper distinto. Y yo lo que creo, además, por eso de que están repetidos el patrón en distintos grupos en el género, pues un análisis de la historia del carácter, pues sugiere que es un carácter bastante lábil, ¿verdad? Cambia con mucha facilidad, y al ser colores estructurales en las aves, pues todavía no tenemos información acerca de las bases genéticas que determinan un color u otro. Entonces eso estamos explorando, y por el momento he encontrado distintos genes candidatos, ¿verdad?, en los distintos pares de especies que están relacionados con la síntesis de los melanosomas, y algunos genes coinciden entre los pares, pero otros son diferentes, ¿verdad? Entonces pienso que si es un carácter complejo, pues van a ser con distintas regulaciones y que puede cambiar fácilmente, ¿verdad?, dado que la maquinaria es compleja, ¿verdad? Y un cambio no tiene que ser el mismo cambio en las distintas poblaciones, ¿verdad?, sino que puede ser distinto. Y eso nos podría dar como resultado lo que vemos, la gran diversidad en colores, ¿verdad? Y que se repita el patrón. Sí, súper interesante. Esa era mi segunda pregunta, las bases genéticas de la coloración. Ahí Darío igual presentó un paper ahí que él estudió también bases genéticas de coloración. Entonces era mi segunda pregunta en ese sentido, porque obviamente que es ideal con genomas completos, ve ahí la señal de selección, pero algunas veces también yo he visto papers que con datos de LeadRat se ve algo
también se puede capturar alguna parte por suerte ahí del genoma que se ve genes también de coloración bajo selección, ¿cierto? Sí, pues exactamente ese paper de esporófila es un ejemplo para mí. Y pues con los datos de los DD-RADS es que logré identificar algunos genes candidatos. Me pareció como sorprendente. Al comparar viridigaster y tobacci, salen 50 SNPs que diferencian. De esos 50, 14 están en genes y de los 14, 9 están asociados con la síntesis de los melanosomas. Entonces yo estaba así como súper sorprendida de capturar algo, ¿verdad? Aparte, sí tenemos los genomas, solo que todavía no he llegado a la parte de analizarlos y pues espero que va a salir algo con mayor detalle, ¿verdad? Y dado que los colibríes, como les mostraba, tienen baja diferenciación, como el ejemplo de los esporófila, ¿verdad? Casi genéticamente son casi lo mismo, ¿verdad? Y sus diferencias son más que todo en el color de la cola, entonces espero poder encontrar algo asociado con esto, ¿verdad? Sí, súper, súper interesante. Estamos ya esperando para el próximo ALAG o el próximo Congreso de Evolución Latinoamericano, ahí ver sus resultados. Darío tiene un comentario aquí, felicitaciones, muy interesante, Darío, en el público. Esos breaks también los vemos en Tucuras. ¿Tucuras? Bueno, con relación a eso, digamos, a dónde están los quiebres y cómo se dan, nosotros algunas de las especies que comenté que estábamos trabajando, también tenemos patrones similares. Por ejemplo, en el tero, en Vanellus chilensis, también se ve una diferenciación clara entre Patagonia y todo lo que es el centro y norte de Argentina. Incluso en el tero que tenemos estudiadas las vocalizaciones, en la zona de contacto se ve que tienen patrones de canto intermedios, lo cual es súper interesante porque es canto genético, no aprendido. Entonces, es una evidencia más, además de la genética, de que efectivamente hay hibridación y que eso tiene un efecto muy importante sobre lo que le está pasando a los híbridos. En Chingolo, o Chincol, como le dicen en Chile, también tenemos evidencias de, digamos, la misma franja de diferenciación. O sea que sí, es claramente, a medida que empiecen a aumentar un poco la cantidad de estudios en aves en la zona patagónica y en la zona de contacto entre Patagonia y el resto del Cono Sur, yo creo que se va a ver que es un patrón también repetido, como pasa en los Andes, ¿no? Que los mismos quiebres andinos suelen encontrarse para distintas especies. Yo quería aprovechar, ya que ahora tengo el micrófono abierto, para decirle a Rosa justamente que me pareció súper interesante lo que mencionaba de los melanosomas, porque bueno, si estás trabajando con Matthew Shockey, seguramente también él ha trabajado en esas cosas, pero hay una interacción muy interesante a veces entre color estructural y pigmentos, sobre todo melaninas, porque a veces la pluma, además de las diferencias estructurales, que tenga o no deposición de melanina, también suma obviamente al cambio de color. Entonces puede haber una interacción interesante entre el efecto de la estructura y de los pigmentos. Me pareció muy interesante ese resultado. Y si ya tenés los genomas completos, seguramente van a poder encontrar un montón de cosas muy interesantes. Muchas gracias. Está muy interesante, ahí puede también interactuar con Darío, que tiene experiencia en eso. Tenía hartas preguntas aquí para la Rosa. Rosa, la primera, aquí del público, la primera, en el caso de los colibríes, ¿qué otros caracteres morfológicos se midieron? Y la otra pregunta de la misma persona es... en relación a cuáles variables climáticas se usaron para el modelado de nicho. Fascinante tu charla, felicidades. Gracias. Las características morfológicas de los Saucerrotia, pues a esos he medido picos, alas, cola y la coloración, ¿verdad? Con espectrofotómetro y la verdad es que todas las especies, la variación en tamaño del pico, del ala, no es lo que permite distinguirlas, ¿verdad? Todas se traslapan entre sí, coinciden los tamaños. Y dejando la coloración principalmente en el ala, ¿verdad? En los que tienen el color rojizo, solo cianura y berilina,
y la cola, ¿verdad? Que ha sido el carácter principalmente utilizado para distinguirlas y para nombrar nuevas especies, nuevas subespecies. Y con respecto a las variables climáticas en Lampornis, pues utilicé las 19 variables de BioClim, de WorldClim, y a partir de estas variables, pues elegí las que no estuvieran correlacionadas para poder, y entonces terminé incluyendo únicamente, al final fueron 8 de las variables que no estaban correlacionadas, y para construir tanto el modelo del presente como para hacer las proyecciones hacia el pasado. Gracias. Ya, súper. Yo tengo una pregunta aquí. Igual ustedes también pueden hacer pregunta para el otro, como siéntase cómodo, que es un libre, ¿cierto? Un debate, tenemos tiempo. Yo tengo una pregunta para la Giselle. Em relação a esse quebres que vê dado pelos rios no bosque atlântico, tu has dicho principalmente de resultados em las aves a nível diferenciação a nível intraespecífico, pero imagino que deve haver também diferenciações, ou seja, que a nível que chegaram a ser espécies diferentes, han chegado a ver algum caso que a divergência é tanta, tanto genético como outros rasgos que podem ser espécies diferenciados? Sim, tem os rios, tipo o Rio Doce, o Rio São Francisco, eles são barreiras para a formação de espécies, assim. Para cima tem uma espécie diferente e abaixo deles outras. Então, eles são barreiras, sim, para várias espécies de aves. De aves, mamíferos. Super interessante, mas chegaram a descobrir alguma espécie nova vendo os estudos genéticos ou já se conheciam essas espécies limitadas? Algumas já se conheciam, outras foram descritas através de diferenças morfológicas e genéticas. Descobriram, tipo, genética, às vezes era considerado como subespécie, e aí eles foram confirmando geneticamente e corroborando a diferenciação de subespécies para definir como espécies novas. Super interessante, áreas como tanta diversidade como Floresta Atlântica ou como também na América Central, provavelmente essas barreiras também vamos encontrar com os novos estudos genéticos, como está aí liderando Rosa na região, muitas novas espécies. Né? Se tem alguma pergunta, sinta-se livre, vou revisar aquele chat de perguntas. Não vejo nenhuma outra pergunta aqui no chat. Não sei, não me han passado nenhuma outra pergunta. Aqui, Christian me está repassando as perguntas. Alguma outra pergunta, Christian? Parece que não. Bueno, não sei se vocês têm alguma pergunta para outra pessoa do simpósio ou podemos dar por encerrado o simpósio. Yo tenía más un comentario, en realidad una pregunta que me pareció interesante. Bueno, Rosa comentaba que en algún sentido los picaflores tenían alguna similitud con esporofila y el rol que puede tener la selección sexual. Eso me pareció una de las cosas interesantes en base a la integración de las distintas charlas también, ¿no? Como en algunos casos donde la selección sexual en parte, aunque no es lo único, juega un rol, quizás podemos tener esta situación donde una separación temporal relativamente corta de las poblaciones puede igual ser suficiente para generar barreras y que estos colibríes, aun cuando después vuelven a juntarse y tienen flujos génicos, sigan diferenciándose, como pasó de alguna manera probablemente con esporofila, mientras que en otros casos, como algunos de los que comentaba Giselle de variabilidad intraespecífica en los ríos o el caso de la ratona, una vez que se vuelven a juntar, si no tuvieron, probablemente por selección sexual o una selección natural muy fuerte, alguna diferencia que haga que efectivamente
no haya un flujo génico intenso, vuelven a homogeneizarse. Es decir, que la misma barrera transiente, por decirlo de alguna manera, o de tiempos cortos, puede tener efectos muy diferentes en las distintas especies en la región. Sí, es súper interesante. Y cuando también, mirando las diferentes charlas, como vemos bastante diferenciación para especies terrestres y las especies marinas en general, como la Gisele mostró, o como yo vi, o sea, na verdade, eu mostrei dos casos de pingüinos penacho amarillo y papúa que tienen alta diferenciación, pero esa excepción. La mayoría de los pingüinos tiene muy baja diferenciación poblacional, como el pingüino de Humboldt, del Magallanes. En general, las especies tienen una estructura de diferenciación muy baja. Y tienen muy baja diferenciación fenotípica también, comparada con la gran diversidad que vemos con las especies terrestres. Y mismo cuando vemos divergencia grande, la diferenciación fenotípica es bem baja em espécies marinas. Então, isso é bem interessante aí vendo las comparaciones entre las diferentes especies. Sí, muy pocas barreras. Bueno, es algo parecido, no teníamos ninguna charla justamente con especies rapaces, pero es muy parecido dentro de las continentales a lo que pasa con las rapaces, ¿no? Que en general lo que tiene que ver con especies que vuelan mucho, como las rapaces también, uno ve por ahí los buteos, los parabuteos, etcétera, muy poca diferenciación a lo largo de todo el continente. Distintos estudios van mostrando cada vez más cómo afectan las características puntuales específicas de las especies, más creo yo que lo que se creía tradicionalmente. Si bien las mismas barreras pueden tener efecto en múltiples especies, los efectos van a ser distintos. Sí, en el caso de especies marinas, en general, tienen alta, como las rapaces, alta capacidad de dispersión. Entonces, quando se diferencia um pouco, as que têm maior estrutura têm que ver aí com maior filopatria, como no caso de Papua, são mais generalistas, então se quedam em frente à área reprodutiva mais todo o ano, já outras espécies de pinguino migram em busca de alimento no período não reprodutivo, então alguma condição ambiental mais específica, que uma zona que não que reproduzem ali e não saem por condições ambientais mais específicas. Sí. Como las corrientes. Sí, como corrientes o como las frentes polares, como mostré ahí en la charla. Eso fue muy interesante. Eso no lo había visto yo antes. Muy bueno. Sí, es súper interesante. Claro, cuando vimos, por ejemplo, Macaroni y Royal, que tenían muy baja estructura y no tenía diferenciación hasta como especie, pero cuando vimos más fino, se ve ahí la separación por la frente. Claro. Es bien interesante. Bueno, não sei se tem mais comentários. Foi um gosto grande estar aqui e discutir temas aí de filografia de aves da América Latina. Ojalá quizás esse simpósio se vire uma tradição e podemos aí em cada ano incorporar novas espécies, novos grupos taxonômicos e novos países também, já que há muitos países com investigadores começando a liderar áreas como Rosa, que aí está liderando, não é certo? Tem muito que nos mostrar no futuro aí sobre os estados de Guatemala e muitos outros países da América Latina também. Les dejo a palavra, se querem encerrar algum comentário, senão damos por encerrada essa sessão. Muchas gracias. Quero agradecer ao público que nos aguentou aí. Exacto. Sí, gracias a la organización de ALAG y al público que tuvo con nosotros toda la tarde, harto tiempo escuchando a los cuatro. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno. Adiós, gracias, un gusto. Gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias.